Bienvenidos a este episodio número 101 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre el lenguaje de programación Rust, su historia, qué es Rust, por qué es tan popular y un par de cosas interesantes. La mayor parte de información que les voy a mencionar aquí está extraída de varios sitios. Uno es Wikipedia, otros son las propias páginas de Rust, entre otros foros que he encontrado por allá y diferentes artículos. Pero principalmente voy a mencionarles un par de puntos, propios de Rust, por lo menos lo que yo conozco de Rust, junto con otra información que principalmente está extraída de Wikipedia, que ustedes pueden ir ahí a obtenerla. Principalmente, y antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos ustedes por escucharme en este episodio número 101 y los invito cordialmente a que hagan un recordatorio en su calendario, porque para el próximo domingo ya tenemos agendada el nuevo episodio de podcast con el agente de Quality Assurance Officer o con un Quality Assurance Officer que nos va a ayudar a responder las preguntas que ustedes dejaron en mi Twitter. Va a ser muy interesante, va a ser una charla entre dos personas. Espero les guste y también tengan presente de que la labor de los oficiales de aseguramiento de la calidad es muy importante, especialmente porque nosotros como desarrolladores necesitamos siempre un segundo par de ojos que nos digan que las cosas están bien, o si las cosas están mal, que nos digan por qué están mal. En fin, vamos a comenzar el tema. Rust como lenguaje de programación. Rust es un lenguaje de programación compilado de propósito general, multiparadigma que está siendo desarrollado por el Foundation Rust, el cual está creado por la misma gente de Mozilla. Es un lenguaje de programación multiparadigmático, cómo me costó pronunciar esa palabra, que soporta programación funcional pura, por procesos, imperativa y orientada a objetos. Según la política de Mozilla, Rust es desarrollado de forma totalmente abierta y busca la opinión y contribución de la comunidad. El diseño del lenguaje se ha ido perfeccionando a través de las experiencias en el desarrollo del motor del navegador Servo. Y el propósito o el propio compilador de Rust también ha ayudado con su evolución a sí mismo. Aunque principalmente ha sido desarrollado por la gente de Mozilla y Samsung, es un proyecto comunitario. Una gran parte de las contribuciones proceden de los miembros de la comunidad y han ido mejorando poco a poco el lenguaje desde su liberación inicial. Para el 2020 fue uno de los lenguajes de programación más usados a la hora de trabajar con criptomonedas y crear nodos para minar estas criptomonedas, ¿no? El objetivo de Rust es ser un lenguaje para creación de grandes programas del lado del cliente y servidor. Se ejecutan en Internet o se pueden ejecutar en cualquier lugar básicamente, pero la parte del Internet es un lugar donde se necesita una escalabilidad inmensa. Aquí es donde Rust también brilla. Esto ha llevado a un conjunto de características con énfasis en la seguridad y el control de la distribución de memoria y la concurrencia. Con el código escrito en Rust, se espera que el rendimiento del código seguro sea un poco más lento que el de C++, si el rendimiento es la única consideración, pero si lo comparamos con el código normal de C++, hecho para que tome precauciones comparables de las que toma Rust, este último puede ser inclusive más lento comparado con Rust. ¿Okay? La sintaxis de Rust es similar a la de C y C++. De hecho, muchas personas lo consideran que es el sucesor de C y C++, con su bloque de código delimitado por llaves, estructuras de control de flujo, tales como if, else, do, while, for. No todas las estructuras de C y C++ están presentes aquí. Además, otras como las palabras match para la ramificación de multitarea direccional. Serán menos familiares para los programadores que vienen de estos lenguajes, pero nuevamente hay características que solo existen en Rust. El sistema está diseñado para tener acceso seguro a la memoria y permite a los punteros nulos o a punteros colgantes poder obtener esa información específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente se le da a los desarrolladores el poder de tener todo el garbage collector, toda la información de memoria y administración de memoria por su lado. Los valores de estos no solo pueden inicializarse a través de un conjunto fijo de formas, digámosle, las cuales requieren que sus entradas hayan sido ya inicializadas. El sistema de tipos soporta el mecanismo similar a las clases de tipos llamado traits, inspirados directamente por el lenguaje Haskell, que esto facilita el polimorfismo y soportar diferentes tipos de argumentos. Les mentiría si les menciono que he trabajado con Haskell, pero vamos a creerle al artículo, ¿no? Pero vale la pena decir que todas esas cosas hay que investigarlas y corroborarlas. Pero vamos a pensar de que esto es correcto. Otras características de Haskell como el polimorfismo de diferente tipo y también está el higher kind,
que esa característica no es soportada. Obviamente habría que investigar qué son esas características, pero nuevamente ya sabemos que el higher kind no está soportado, sea lo que sea, ¿no? ROS cuenta con una inferencia de tipos para las variables declaradas con la palabra reservada let. Tales variables no requieren ser inicializadas con un valor asignado con el fin de determinar su tipo. A tiempo de compilación producen error si cualquier rama de código falla al asignar el valor a una variable. Las funciones pueden recibir parámetros genéricos, pero no deben de ser delimitados expresamente por los traits. No hay manera de dejar fuera declaraciones de tipo sin dejar de hacer el uso de los métodos y operaciones de parámetros. La concurrencia es soportada a través de tareas simples, similares a los encontrados en Erlang y otros lenguajes basados en actores. El sistema de objetos de ROS se basa en implementaciones, traits y tipos estructurados. Las implementaciones cumplen una función similar a las clases en otros lenguajes y se definen con la palabra reservada imp como de implementación. Herencia y polimorfismo son proporcionados por los traits, permiten que los métodos se definan y se mezclen en las implementaciones. Los tipos estructurados se pueden utilizar para definir campos. Implementaciones y rasgos no pueden definir los campos propios y solo los traits proporcionan herencia, con el fin de evitar problemas del diamante de C++. Haciendo un pequeño paréntesis, ya voy a llegar al punto de las conclusiones. Hay muchas cosas a las cuales la gente le gusta trabajar mucho con Rust y hay otras características a las cuales la gente no les gusta. Mucha de la información que estoy a punto de mencionarles es una lectura que he tenido de varios otros sitios como la de InfoWorld, donde habla de 7 razones para odiar Rust. Algo interesante que mencionan en ese sitio web es que la curva de aprendizaje de Rust es bastante alta. Mucha gente menciona que es media, pero revisando varias características, hay muchas cosas que son totalmente nuevas, a pesar de que ustedes hayan venido trabajando en otros lenguajes, como la parte del match, entre otras cosas, o ver en el código que hayan 4 o 2 puntos para realizar cierto tipo de asignaciones o tuberías en lugares donde no estoy muy acostumbrado a verlas. En general, la vista de pájaro que yo le he dado a Rust me ha parecido un lenguaje de programación interesante, pero a la vez es una de las características por las cuales le doy la razón a InfoWorld. Muchos de nosotros no necesitamos Rust. Rust ofrece una característica bastante fuerte, que es que ustedes puedan manejar la memoria a su voluntad y ustedes pueden cambiar todo a su voluntad, que son cosas que otros lenguajes de programación evitan darle ese poder al desarrollador porque eso puede llevar a problemas de lenguaje o a problemas en los cuales se pierdan punteros de memoria o ustedes posiblemente caigan en problemas en los cuales el funcionamiento se ve comprometido. Sin contar de que eso también es un riesgo para la seguridad, entre otras cosas. También Rust cuenta con un garbage collector, pero también ese garbage collector ustedes tienen control absoluto del mismo, lo cual es bastante interesante. En lo personal, muchos de nosotros no necesitamos Rust. Muchas veces ocupamos que simplemente sea un lenguaje de programación que me permita realizar múltiples tareas al mismo tiempo y que lo demás se preocupe el lenguaje de programación. No ocupamos más estrés en nuestras vidas a menos de que nosotros estemos creando algo donde la velocidad, la seguridad sea altamente indispensable. Pero nuevamente no quiere decir que los lenguajes de programación actuales, que a los cuales ya estamos acostumbrados, no sean seguros, ¿no? Ahora, se habla mucho de que Rust es un lenguaje bastante nuevo porque tiene varios años de existir. Estamos hablando de 12, 13 años. Pero bueno, continuemos hablando un poco sobre la historia de Rust. El lenguaje surgió a partir de un proyecto personal iniciado en el 2006 por el empleado de Mozilla, Graydon Hoare, quien afirmó que el proyecto posiblemente recibió su nombre a la familia de hongos de la roya. Mozilla comenzó a patrocinar un proyecto en el 2009 y anunció en el 2010, ese es el día o el año en el cual nació Rust. Ese mismo año, el trabajo pasó del compilador inicial escrito en OCaml al compilador autohosteado escrito en Rust, denominado Rust-C o Rust Compiler. Se cumplió con éxito en el 2011. Rust-C usa LLVM como su backend. La primera versión pre-alfa numerada del compilador de Rust se produjo en enero del 2012. Rust 1.1 o 1.0, la primera versión estable, se publicó el 15 de mayo del 2015, que estamos hablando de unos 7 años la versión estable.
Esto es por lo cual muchas personas hablan de que Rust es un lenguaje muy nuevo. A pesar de que uno diga, bueno, 7, 8 años o ya tiene años de existir, pero nuevamente menos de 10 años, inclusive menos de 15 años para un lenguaje de programación hoy en día es considerado bastante nuevo. En general, las primeras versiones estables se entregaban cada 6 semanas, mientras que las funcionalidades se desarrollaban en Rust todas las noches y luego se prueban con las versiones alfas y betas, y esas versiones duran hasta 6 semanas, es decir, un mes y medio. Junto con la escritura estática convencional antes de la versión 0.4, Rust también administraba varios tipos diferentes de datos. Rust, que aquí haciendo un pequeño paréntesis, un punto bastante fuerte que tiene Rust es que las personas que empezaron a trabajarlo en sus primeras versiones, inclusive las alfas y betas, van a notar que su código es retrocompatible. Rust se enfoca en que no hayan breaking changes en su lenguaje y se preocupa mucho y se ha preocupado mucho de que ese código todavía que ustedes escribieron hace 10 años todavía siga siendo igual de funcional hoy en día. En fin, comenzando con Rust 0.9 y terminando con Rust 0.11, Rust tenía dos tipos de punteros incorporados, lo que era el simbolito que está encima de la ñ, gulilla, no se me va el nombre, y la arroba. Simplificando el modelo de memoria central, reimplementó estos tipos de punteros en las bibliotecas estándares como Boxy, ahora eliminado, que ya no existe, y es conocido como GC. En el 2014, antes de su primera versión estable, que fue la Rust 1.0, el editor en jefe, Dr. Bob Andrew, comentó sobre las posibilidades de Rust de convertirse en un competidor directo de C++ y otros lenguajes próximos de Go, NIM. Según Bob Andrew, que el apellido es Beanstalk, mientras Rust era ampliamente visto como un lenguaje notablemente elegante, la adopción se ralentizó por el cambio repetidamente entre versiones. Rust fue el tercer lenguaje de programación más querido en la encuesta de Stack Overflow en el 2015 y ocupó el primer lugar en el 2016 a el 2020. El lenguaje se menciona en el libro de Mozilla como metal oxidado, o bueno, básicamente eso es lo que es Rust, literalmente el nombre. Hablando un poco más sobre los puntos importantes de Rust o la creación de función propiamente de Rust, en agosto de 2020, Mozilla despidió a más o menos entre 250 a 1000 empleados en todo el mundo, obviamente, como parte de la reestructuración corporativa provocada por el impacto de la pandemia, obviamente del COVID. El equipo detrás de Servo, un motor de navegador escrito en Rust, se disolvió por completo. El evento generó preocupaciones sobre el futuro de Rust, ya que algunos miembros del equipo eran los colaboradores más activos de este lenguaje. A la semana siguiente, el equipo central de Rust reconoció el grave impacto de los despidos y anunció los planes para una fundación de Rust que estaba ya en marcha. El primer objetivo de la fundación sería tomar la posesión de todas las marcas comerciales y nombres de dominio y asumir la responsabilidad financiera por sus costos. El 8 de febrero de 2021, 5 empresas fundadoras, Amazon Web Services, Huawei, Google, Microsoft y Mozilla anunciaron la formación de la fundación de Rust. Estas personas o estas empresas son principalmente las que están actualmente detrás de Rust y lo hacen su respaldo. El 6 de abril del 2021, Google anunció la compatibilidad de Rust dentro del proyecto de código abierto de Android como una alternativa a C y C++. Si ustedes siguen leyendo un poco, hay muchas cosas similares a lenguajes de programación que tiene Rust y hay muchas otras cosas que la verdad no son tan comunes para nosotros. Hablando un poco sobre la evolución del lenguaje, donde más hubo cambios fueron entre la versión 0.2 y 0.4. Y ahí fue donde Rust dijo, vamos a tratar de apoyar la menor cantidad de breaking changes y la retrocompatibilidad de nuestro código. El estilo del sistema de objetos ha cambiado considerablemente en las versiones 0.2, 0.3 y 0.4. Desde este punto en adelante, Rust se preocupa más de su retrocompatibilidad, pero estamos hablando de algo de hace más de 10 años, ¿no? Pero igual es algo que Rust se preocupa mucho hoy en día. La versión 0.2 introdujo clases por primera vez, con la versión 0.3 añadiendo un número de características que incluyen como destructores, polimorfismo, mediante interfaces. La versión de Rust 0.4 añadieron la parte de los traits como un medio de proporcionar herencia. Las interfaces se unifican con los traits y se eliminó
como una de las características de forma independiente. También se eliminaron las clases, fueron reemplazados por una combinación de implementaciones y tipos estructurados, que esto es algo que también estaba leyendo en otros lugares, los cuales mencionan de que para las personas que están fuertemente, digamos que orientadas a la programación orientada a objetos, valga la redundancia, o están especializados en la programación orientada a objetos, porque saben que esto les ha funcionado bastante en su vida, y me incluyo, verán la programación de ROS un poquito diferente y tal vez hay que desaprender muchas cosas para poder entrar en Rust. Hablando de interfaces gráficas o GUI, Rust permite la creación de interfaces gráficas mediante las API nativas de la plataforma anfitrión. Esto gracias a que tiene características de un lenguaje de bajo nivel. Sin embargo, esta ruta de desarrollo puede llegar a generar dificultades en proyectos que planean la administración de múltiples plataformas. Actualmente existen múltiples desarrolladores para crear GUIs en Rust. Algunos permiten la creación de una interfaz junto a Electron o haciendo uso de HTML. Algunos otros suministran bibliotecas nativas para el lenguaje, pero todavía se encuentran en un estado inmaduro de desarrollo. Finalmente, están los proyectos que enlazan bibliotecas bastante conocidas y con mayor madurez en su desarrollo, las cuales permiten desarrollo multiplataforma. Algunos proyectos populares son, y vamos a mencionar uno, GTK-RS, el cual es una implementación de bibliotecas de GTK3 para uso del lenguaje de Rust. Para ello, pues permite crear funciones en Rust superpuestas a las funciones de las bibliotecas de GTK en C, haciendo uso de varias interfaces que ofrece Rust. Luego tenemos Conrod, el cual es una biblioteca de bajo nivel que usa OpenGL o Vulkan. Hay varios proyectos como navegadores web. Se están escribiendo en Rust un navegador web y varios componentes relacionados como incluyen Firefox, Servo y Quantum. En la parte de sistemas operativos, muchos sistemas operativos y componentes relacionados se están escribiendo en Rust. A partir de enero del 2019, los sistemas operativos que incluían Blog OS, Intermes OS, Quilt OS, Redux, Rust OS, ROX, Teflon, TOC, de los cuales creo que tal vez solo he escuchado de Rust OS así superficialmente. Pero de nuevo, hay varios sistemas operativos que ya se están construyendo en Rust. Luego tenemos otro tipo de características interesantes, como por ejemplo EXA, Microsoft Azure, LOT, Edge, que eso es básicamente una plataforma utilizada para ejecutar servicios en Azure e inteligencia artificial en dispositivos LOT, que tienen ciertas composiciones y complementos hechos en Rust. OpenDNS, Tor, TIC, C y varias otras herramientas que desconozco, una de las cuales sí suena bastante es Dino, que en tiempo de ejecución es un tiempo de ejecución seguro para JavaScript y fuertemente tipado con TypeScript, creado con el motor V8 de Google, Rust y Tokyo. Luego hablan sobre otras características u otros programas. Uno de ellos interesante es Discord, que es ustedes ya saben que es Discord, ¿no? Pero aquí mencionan el servicio de chat dirigido a jugadores que está escrito en Rust en el backend. En fin, hay diferentes versiones. La última versión fue liberada hace un par de días, hace 8 días, más o menos en el 26 de enero del 2023 fue la versión 1.67 de Rust. Hay muchas cosas que hacen interesante a Rust para ir llegando ya a unas conclusiones. En lo personal, yo todavía les mentiría si les digo que yo me he sentado de lleno a trabajar con Rust. Simplemente sé generalidades y lo que me tocó estudiar para poder dar este podcast o para poderles leer con propiedad lo que extraje directamente de Wikipedia y otras fuentes. Una característica y un común denominador que he extraído de varios lugares es que mencionan que el lenguaje de programación Rust tiene una curva de aprendizaje. En algunos lados lo mencionan como moderada, pero en general la mayor parte de ellos menciona que es una curva de aprendizaje un poco alta porque hay que desaprender muchas cosas como el paradigma de la programación orientada a objetos, aunque se puede hacer, pero tal vez no de la misma manera, pero es algo que nosotros toca desaprender. Otras cosas interesantes que hacen Rust lo que es que es sumamente estable, robusto y le permite al programador tener control absoluto del manejo de la memoria del lenguaje, lo cual, de nuevo, otros software, otros lenguajes de programación ocultan eso para que el programador no ande metiendo la mano donde no debe. Pero de nuevo, Rust les permite a ustedes o le permite a los desarrolladores poder hacer herramientas sumamente eficientes. Entre ellas, que esa sí es una que ya he más o menos usado para hacer mis pruebas propias, es la parte de TurboPack, que está escrita totalmente en Rust, que es el sucesor de Webpack. TurboPack ya lo habrán escuchado con la parte de Next. En la versión de Next 13 ya lo está incorporando de manera alfa.
Esto ha permitido, que todavía tiene sus inconvenientes, pero está permitiendo que sea inclusive hasta 10 veces más rápido que Bit. Y si ustedes se preguntan en la parte de Bit ya es sumamente rápido. Es un bundler sumamente rápido. Es más, es tan rápido que ya menos de 200 milésimas de segundo ya es casi instantáneo para nosotros. Bit ya logra esos tiempos y Rust es 10 veces más rápido que Bit en muchas cosas. Entonces es impresionante poder pensar de que hay mucho que todavía podemos mejorar en cuanto a los niveles de programación. No me imagino cómo va a ser Rust en unos 10 años. Con 10 años más de madurez esto, pues, no me imagino dónde va a estar. Algo que sí menciono o que leí en general en diferentes lugares es que eventualmente Rust va a tocar tus puertas. Eventualmente ustedes van a hacer algo o van a tocar algo que ya está escrito en Rust. Bueno, por ejemplo, si ya usas Discord, ya estás trabajando con software creado con Rust. De hecho, yo no sabía eso hasta que leí el artículo, entre otras cosas. Pero de nuevo, eventualmente vamos a llegar a trabajar con Rust de manera directa o indirecta. Rust no es para cualquier persona, de una vez lo puedo anticipar. Instituciones bancarias o gubernamentales o lugares donde la velocidad y la seguridad sea crucial, posiblemente Rust sea la mejor opción, pero también es difícil encontrar programadores hoy en día que estén especializados en Rust. Nuevamente, yo los invito a que ojeen el lenguaje, miren un par de ejercicios o un par de ejemplos para que vean la similitud con otros lenguajes de programación, pero a la vez hay muchas cosas que son nuevas. Pero eso no debe desanimarnos a estar pendientes de que algo nuevo se avecina. Y nuevamente Rust es esa característica, ese nuevo lenguaje que puede ser ya el sucesor y que nosotros dejemos de pensar en C o en C++ como estos lenguajes que realmente casi todo está escrito eventualmente o fue construido sobre estos lenguajes. Entonces, eso fue básicamente el episodio de Detalles número 101. De nuevo, los invito a que dejen agendado el próximo domingo para la charla con el oficial de de QA. Si digo QA me va a matar. Pero en general, esperen la charla con este oficial de seguridad y aseguramiento de calidad de nuestras aplicaciones obviamente de software. Espero que este episodio de podcast de Detalles les haya gustado y nos vemos en la próxima edición que va a ser el próximo domingo con el QA Officer. Antes de terminar, si ustedes van camino al trabajo, muchos éxitos. No se preocupen mucho por el tráfico. Ya van a llegar a su trabajo. Es más importante que ustedes lleguen a que aceleren el paso, ¿no? No vayan a hacer nada arriesgado. Lleguen al trabajo, tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.